Creo que es muy peligroso. Valenzuela. Sí, no, yo creo, Miguel Ángel, que el primer trimestre el gobierno y los analistas sabían que iba a ser fatal. Es peor que fatal, es catastrófico, ¿no? En términos de destrucción de empleo. Yo creo que también esta encuesta incorpora gente que se ha incorporado que pretende incorporarse al mercado de trabajo y no lo encuentra, ¿no? El primer trimestre ha sido fatal. El debate es el siguiente: ¿el segundo trimestre va a ser igualmente fatal o no? Efectivamente, tiene razón Melchor, esta es la gran discusión. O sea, estamos tocando ya suelo en la recesión económica, suelo digo, o todavía podemos caer más. Este es el debate. Hay gente que ve que hay algunos signos en la economía norteamericana, europea, incluso la española, de que estaríamos tocando suelo y que el segundo trimestre no sería más catastrófico que el primero, sino igual de catastrófico o levemente menos catastrófico, y otra gente que dice que no, efectivamente, que vamos a seguir, el segundo trimestre va a ser penoso. Está claro en cualquier caso que nos queda para todo lo que resta del año 2009, nos queda crisis económica. El problema es saber a qué velocidad, si se va a continuar ahondando la crisis o si se va a frenar. Y el segundo tema, la segunda pregunta es la que tú planteabas, Pepa. ¿Cómo piensa el gobierno fomentar la creación de empleo? Y está muy bien formulada, sí, pues tú lo has dicho. ¿Cómo piensa el gobierno? Ya damos por hecho que efectivamente los particulares, las familias, las empresas, pequeñas, medianas o grandes, no pueden hacer grandes cosas para fomentar la creación de empleo porque no tienen liquidez, por un lado, no tienen dinero, y por otro lado no hay demanda, porque estamos en una crisis de demanda clásica. Entonces el único recurso es el gobierno, con políticas públicas de creación de empleo, con políticas públicas de creación de demanda, o sea, inyectando dinero y trabajo y obras en la economía, lo que se han llamado siempre las políticas keynesianas. En ese sentido está muy bien, bienvenido sea el cambio de gobierno, porque efectivamente se prueba que lo que estaba haciendo el gobierno anterior, sus responsables económicos, durante todo lo que fue la segunda mitad del 2008 y el primer trimestre de 2009, era manifiestamente insuficiente. Y está muy bien. Pero los primeros indicios, Javier, para mí son preocupantes, ¿eh? O sea, no, pero para parecer está muy bien. Desde que ha aterrizado Elena Salgado, los dos grandes actos políticos han sido relacionados con la financiación autonómica en relación con Cataluña, que es consecuencia, no nos engañemos, no de ninguna política económica, sino de una decisión política, de una necesidad política del gobierno de resolver el problema que tiene en Cataluña y en la medida en que le puede afectar en el Parlamento de Madrid. Por lo tanto, a mí me parece un disparate. El tema de la financiación autonómica me parece un disparate. Tienen transferidas las políticas activas de empleo. Sí, pero sí, pero con independencia del debate de la financiación, que si luego lo hacemos ahora, en el nuevo gobierno hay dos cosas nuevas. Es que es el mismo debate. Pero espérate, hay dos cosas nuevas que no termino la conversación, que son interesantes. Una, que reconoce que hay que tener mayor activismo, lo que ellos llaman cambio de ritmo, cambio de velocidad, o sea, que hay que ser mucho más activos que lo era en la época Solbes. Y en segundo, el elemento que decía ayer Elena Salgado, o sea, hay margen todavía en política fiscal y ya no digamos en políticas económicas para hacer cosas. Recordemos que Solbes decía que no se podía hacer nada. Entonces, cuando dice Elena Salgado que hay margen fiscal, quiere decir, digámoslo claramente, que el Estado se puede y se debe endeudar más, que el déficit del déficit presupuestario puede y debe crecer, que no nos debe asustar el llegar a porcentajes del 10%, por ejemplo, como se están planteando en Estados Unidos o en el Reino Unido, de déficit presupuestario, porque si no es así, la recesión va a continuar muy duramente. Vamos a volver a hablar naturalmente de este dato que nos golpea esta mañana.